El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el metal retorcido y el hormigón chamuscado de Pearl Harbor mientras el teniente comandante Joseph Rochefort se encorvaba sobre su escritorio, rodeado de torres de mensajes japoneses interceptados. Era finales de abril de 1942 y el criptoanalista no había visto a su familia en semanas. Su uniforme estaba arrugado, sus ojos inyectados en sangre, pero su mente estaba más aguda que nunca. Algo grande se avecinaba. Podía sentirlo en los patrones de las comunicaciones enemigas, en el aumento del tráfico de radio que fluía por la estación Haipo como un río amenazando con desbordarse. Fuera de su oficina sin ventanas en el sótano del edificio de la administración del descabujado distrito naval, la flota del Pacífico era una sombra de lo que fue. 4 acorazados yacían en el fondo del puerto. Cientos de aviones habían sido destruidos. Más de 2.000 estadounidenses habían muerto en aquella infame mañana de diciembre. Los japoneses habían atacado con precisión y fuerza abrumadora, dejando las defensas estadounidenses del Pacífico en ruinas. Pero Rochefort sabía algo que los japoneses no. Los estadounidenses no estaban vencidos. Estaban aprendiendo, adaptándose y preparándose para contraatacar. «Señor, otra interceptación de la cuarta flota japonesa», dijo uno de sus criptoanalistas, colocando un mensaje recién descodificado sobre el desordenado escritorio de Rochefort. El rostro del joven oficial mostraba el cansancio de interminables horas luchando con el código naval enemigo. «Están solicitando suministros adicionales para algo llamado Operación EMI». Los ojos cansados de Rochefort se encendieron de repente con intensidad. Durante semanas, su equipo había estado rastreando fragmentos de una operación japonesa masiva. El enemigo planeaba algo que empequeñecería incluso a Pearl Harbor. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? La designación codificada AF aparecía repetidamente en las interceptaciones, tentándolos con su misterio. Si podían descifrar este enigma, podrían cambiar el rumbo de toda la guerra. El almirante Chester Nimitz estaba de pie junto a la ventana de su cuartel general, contemplando a los equipos de salvamento que aún trabajaban para reflotar los acorazados hundidos. El tejano de pelo blanco había tomado el mando de la flota del Pacífico en su hora más oscura, heredando una fuerza desmoralizada y un enemigo que parecía imparable. Detrás de él, su oficial de inteligencia, el comandante Edwin Layton, se aclaró la garganta nerviosamente. «Almirante, el equipo de Rochefort cree haber identificado un patrón en las comunicaciones japonesas», informó Layton. «Algo importante se está planeando para principios de junio. La escala sugiere que es su operación más grande desde que comenzó la guerra». Nimitz se apartó de la ventana, sus ojos azules como el hielo fijos intensamente en Layton. El almirante había aprendido a confiar en sus oficiales de inteligencia, incluso cuando sus conclusiones parecían imposibles. A diferencia de muchos comandantes de alto rango que descartaban la descodificación como una conjetura poco fiable, Nimitz comprendía que la información era el arma más poderosa en la guerra moderna. «¿Qué tan seguros están?», preguntó Nimitz, su voz con el peso del mando. Cada decisión que tomaba podía significar vida o muerte para miles de marineros e infantes de marina. «Rochefort se juega su carrera en ello, señor», respondió Layton sin dudar. «Cree que el objetivo está en algún lugar del Pacífico Central. Su equipo está trabajando día y noche para precisar la ubicación exacta». El almirante asintió lentamente. Si Rochefort tenía razón, esta podría ser la oportunidad que necesitaban desesperadamente. Los japoneses habían estado avanzando por el Pacífico como un maremoto, capturando isla tras isla, construyendo un imperio que se extendía desde las islas de origen hasta las costas de Australia. Pero todo imperio tenía sus límites, y quizás el enemigo finalmente se estaba extralimitando. En el centro de criptoanálisis, el equipo de Rochefort trabajaba con una intensidad febril. La habitación del sótano estaba impregnada de humo de cigarrillo y el olor a café rancio. Hileras de máquinas tabuladoras IBM traqueteaban sin cesar, clasificando miles de grupos de códigos. Hombres y mujeres con uniformes arrugados se inclinaban sobre hojas de trabajo, buscando patrones en los caracteres aparentemente aleatorios. «Tengo algo», anunció el teniente comandante Wesley Wright, uno de los principales criptoanalistas de Rochefort. «Los japoneses siguen haciendo referencia a equipos de desalación de agua para F. ¿Por qué necesitarían suministros especiales de agua para una base naval importante?»
Rochefort sintió que las piezas se encajaban. Una ubicación que necesitaría suministros adicionales de agua en algún lugar estratégicamente importante como para justificar una operación masiva. Su mente repasó las posibilidades y de repente lo supo. Tenía que ser Midway, el pequeño puesto avanzado estadounidense que custodiaba los accesos a Hawái. Uno de sus subordinados, el teniente comandante Jasper Holmes, propuso un plan ingenioso. ¿Qué tal si hacemos que Midway informe de problemas con el suministro de agua? Si los japoneses lo mencionan en su tráfico codificado, sabremos que F es Midway. Consígame una línea segura con Layton, ordenó Rochefort. Dígale a Midway que envíe un mensaje de emergencia en lenguaje claro diciendo que su planta de destilación de agua se ha averiado. Mientras tanto, a bordo del portaaviones USS Enterprise, el almirante William Bull Halsey yacía en la enfermería, su cuerpo devastado por un grave caso de dermatitis. El agresivo comandante que había liderado las primeras incursiones de portaaviones contra las islas ocupadas por los japoneses estaba ahora demasiado enfermo para ponerse de pie. Su fuerza de tarea estaba a punto de zarpar hacia la batalla más importante de la guerra, y él no la dirigiría. «Bill, pareces un espanto», dijo el almirante Raymond Spruance visitando a su viejo amigo. Los dos hombres eran opuestos en muchos sentidos. Halsey era audaz e instintivo, mientras que Spruance era calculador y metódico, pero compartían un profundo respeto mutuo y una determinación inquebrantable para derrotar a Japón. «Ray, te doy mi mando», dijo Halsey con debilidad. «Lleva a mis muchachos y golpéalos con fuerza. Confían en ti y yo también». Spruance asintió solemnemente. Nunca antes había liderado portaaviones en combate, pero entendía los principios de la guerra naval mejor que casi nadie. Más importante aún, sabía escuchar a sus subordinados y tomar decisiones basadas en hechos en lugar de emociones. Estas cualidades pronto serían puestas a prueba de maneras que nadie podía imaginar. En el propio Midway, el coronel de infantería de Marina Harold Shannon inspeccionó su heterogénea colección de aviones. El grupo aéreo del pequeño atolón era una mezcla de obsoletos cazas Brewster Buffalo, ya probados inferiores al Zero japonés, junto con un puñado de cazas Wildcat más nuevos y varios bombarderos. Sus pilotos eran en su mayoría novatos, recién salidos del entrenamiento con poca experiencia de combate. «Coronel, ¿realmente se espera que detengamos a la marina japonesa con estos?», preguntó el mayor Lofton Henderson, señalando los búfalos alineados. El aviador de la infantería de marina conocía la reputación de estos aviones, apodados ataúdes voladores por sus pilotos. «Los detendremos o moriremos en el intento», replicó Shannon con gravedad. «Cada minuto que podamos retrasarlos le da a la Armada una mejor oportunidad de atacar sus portaaviones. Ese es nuestro trabajo mayor, ganar tiempo con todo lo que tenemos». De vuelta en Pearl Harbor, llegó la confirmación que electrificó al equipo de Rochefort. La inteligencia japonesa había informado en sus mensajes codificados que AF estaba experimentando escasez de agua. El objetivo era definitivamente Midway. Armado con esta inteligencia crucial, Nimitz convocó a sus comandantes superiores a una reunión urgente. «Caballeros, sabemos a dónde van y aproximadamente cuándo», anunció Nimitz a los oficiales reunidos. «Los japoneses están enviando al menos 4 portaaviones para atacar Midway a principios de junio. Esta es nuestra oportunidad de emboscarlos». El capitán Miles Browning, jefe de Estado Mayor de Halsey, que ahora serviría bajo Spruance, estudió los informes de inteligencia. «Señor, nuestros pilotos informan de al menos 6 portaaviones japoneses operativos. Si los traen todos, no lo harán», interrumpió Nimitz con tranquila confianza. «Nuestra inteligencia indica que están dividiendo sus fuerzas. 2 portaaviones se dirigen a las Aleutianas como distracción. Eso deja 4 para Midway, y nosotros estaremos esperando con 3. Las matemáticas seguían siendo desalentadoras. Los portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, eran veteranos de Pearl Harbor y de las incursiones en el Océano Índico. Sus pilotos eran los mejores del mundo con años de experiencia en combate. Los portaaviones estadounidenses, Enterprise, Hornet y Yorktown, tenían tripulaciones valientes, pero mucha menos experiencia. Además, el Yorktown había sido gravemente dañado en la batalla del Mar del Coral y regresaba cojeando a Pearl Harbor.
¿Cuánto tiempo para reparar el Yorktown?, preguntó Nimitz, dirigiéndose a su oficial de mantenimiento. Mínimo 3 meses, almirante. Recibió impactos de bomba que penetraron profundamente en su estructura. Hay daños significativos en su cubierta de vuelo y sistemas de combustible. Tiene 3 días, dijo Nimitz rotundamente. Cueste lo que cueste, quiero ese barco operativo y navegando con los demás. La mandíbula del oficial de mantenimiento cayó, pero vio la determinación en los ojos de Nimitz. Sí, señor, trabajaremos sin descanso. A medida que mayo llegaba a su fin, Pearl Harbor se convirtió en un hervidero de actividad desesperada. 14 cientos de trabajadores pulularon por el Yorktown, soldando, martillando e instalando nuevos equipos. Las reparaciones que deberían haber tardado meses se comprimieron en 72 horas de esfuerzo sobrehumano. Los hombres trabajaron hasta caer exhaustos, sabiendo que cada remache que colocaban, cada placa que soldaban podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El teniente comandante John Thack, uno de los principales tácticos de cazas de la Armada, reunió a sus pilotos a bordo del Yorktown. Había desarrollado nuevas tácticas específicamente para contrarrestar la superior maniobrabilidad del Cero japonés, que había dominado cada combate aéreo hasta entonces. Escuchen bien. Thack se dirigió a sus jóvenes aviadores. El Cero puede superarnos en giros, en ascenso y es más rápido, pero está ligeramente construido. Nuestros Wildcats pueden soportar el castigo y seguir volando. Usaremos una nueva formación que llamo el Thatch Weave. Trabajen en parejas, cúbranse mutuamente y nunca intenten combatir a un 0-1 contra 1. Entre los pilotos estaba el alférez George Gay, recién salido de la escuela de vuelo con apenas 300 horas de vuelo. El joven tejano intentó ocultar su nerviosismo mientras Thatch explicaba cómo atacarían la flota japonesa. Los bombarderos torpederos irían bajo y lento, blancos perfectos para los cazas enemigos y el fuego antiaéreo. Todos sabían que era prácticamente una misión suicida, pero nadie expresó sus miedos. En las oficinas de inteligencia, los analistas trabajaban para reconstruir el orden de batalla japonés completo. Sabían que el almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor, estaba al mando personal de la operación. La fuerza de ataque sería liderada por el almirante Chuichi Nagumo, quien había comandado en Pearl Harbor. La inteligencia pintó un cuadro de abrumadora confianza japonesa. Venían a terminar lo que habían comenzado 6 meses antes. «Traen de todo», informó uno de los oficiales de planificación de Nimitz. «Acorazados, cruceros, destructores, transportes con tropas de invasión. Tienen la intención de tomar Midway y usarla como base para futuras operaciones contra Hawái». «Que vengan», respondió Nimitz con calma. «Cuanto mayor sea la fuerza, más tienen que perder». El 28 de mayo, la Fuerza de Tarea 16, centrada en el Enterprise y el Hornet bajo el mando de Spruance, zarpó de Pearl Harbor. Los portaaviones estaban escoltados por cruceros y destructores, con sus tripulaciones en puestos de combate. 2 días después, el 30 de mayo, el Yorktown los siguió, su casco aún con soldaduras y parches frescos. Los 3 portaaviones se reunirían al noreste de Midway, en una posición designada Point Lock, perfectamente situados para emboscar a los japoneses que se acercaban. A bordo del Enterprise, Spruance estudió las últimas actualizaciones de inteligencia con su personal. El discreto almirante era conocido por su mente analítica y su cuidadosa planificación. A diferencia del impulsivo Halsey, Spruance calculaba cada movimiento, considerando todas las posibilidades antes de tomar decisiones. «Los japoneses esperan lograr la sorpresa», dijo Spruance a su personal. «Creen que nuestros portaaviones todavía están en el Pacífico Sur o de regreso en Pearl Harbor. Ese exceso de confianza es nuestra mayor ventaja. Debemos usarla sabiamente». El comandante Wade McCluskey, al mando del grupo aéreo del Enterprise, preparó a sus pilotos para lo que se avecinaba. Aviador naval veterano, McCluskey entendía tanto las capacidades como las limitaciones de sus aviones y hombres. «Cuando encontremos sus portaaviones, los atacaremos con todo lo que tenemos», McCluskey informó a sus comandantes de escuadrón. «Los bombarderos en picada atacarán desde gran altitud mientras los aviones torpederos van bajo. La cobertura de cazas será limitada, por lo que la velocidad y la sorpresa son esenciales».
Entre los pilotos de McCluskey estaba el teniente Richard Dick Best, al mando del Escuadrón de Bombardeo 6. Best era conocido por su excepcional precisión en el bombardeo en picada, una habilidad que pronto resultaría crucial. Reunió a sus propios pilotos para una sesión informativa más detallada. «Recuerden, estamos buscando sus portaaviones, no los acorazados o cruceros», enfatizó Best. «No me importa cuán tentadores parezcan los otros objetivos. Hundimos sus portaaviones y ganamos esta guerra». A medida que mayo se convertía en junio, ambas flotas se movían hacia su fatídico encuentro. Los estadounidenses se habían posicionado perfectamente gracias a su éxito en la descodificación, pero la inteligencia era solo una parte de la ecuación. La próxima batalla se decidiría por la habilidad y el coraje de los pilotos, las decisiones de los comandantes bajo presión extrema y el estrecho margen entre la victoria y el desastre que caracterizaba la guerra de portaaviones. En el propio Midway, los preparativos alcanzaron un punto álgido. Cada avión disponible fue armado y repostado. Los infantes de marina cavaron posiciones defensivas en la arena de coral. Los operadores de radar rastreaban los cielos continuamente, sabiendo que la primera advertencia del acercamiento japonés provendría de sus pantallas. La guarnición sabía que estaban en gran desventaja numérica, pero también conocían su papel: resistir el tiempo suficiente para que la armada atacara a los portaaviones enemigos. El comandante Cyril Seymour, oficial superior de Midway, realizó una inspección final de las defensas. Las dos pequeñas islas del atolón estaban repletas de municiones, tanques de combustible y aviones. Una bomba bien colocada podría convertir toda la base en un infierno. Pero no había elección. Todo dependía de que Midway resistiera lo suficiente para que los portaaviones hicieran su trabajo. Al caer la noche del 3 de junio de 1904, los aviones de patrulla estadounidenses PBI Catalina se extendieron desde Midway en largos patrones de búsqueda. Estas lentas y torpes aeronaves serían las primeras en detectar al enemigo que se acercaba. Sus tripulaciones sabían que hacer contacto con la flota japonesa significaba una muerte casi segura, ya que los voluminosos aviones de patrulla eran presa fácil para los cazas Zero. Pero encontrar al enemigo valía cualquier sacrificio. A las 09 Sumter del 3 de junio, el alférez Jack Reed, pilotando un PBI, avistó barcos en el horizonte. «Avistado cuerpo principal», radiografió. «Rumbo Dunsen 2, distancia 700 millas». La fuerza de invasión japonesa había sido encontrada, pero los portaaviones permanecían ocultos. Esa tarde, 9 B-17 de Midway atacaron el convoy de invasión, pero no lograron ningún impacto. 4 PBU equipados con torpedos intentaron un ataque nocturno, reclamando un impacto. Aunque estos ataques no causaron daños significativos, alertaron a los japoneses de que los estadounidenses sabían que venían. A las 03 del 4 de junio, sonó la diana a bordo de los portaaviones estadounidenses. En las salas de operaciones, los pilotos recibieron las últimas instrucciones y escribieron sus últimas cartas a casa. Los mecánicos realizaron las últimas revisiones de los aviones. Las tripulaciones de artillería cargaron bombas y torpedos. 3 portaaviones con apenas 230 aviones estaban a punto de enfrentarse al orgullo de la armada japonesa. Las probabilidades eran escasas, pero los estadounidenses tenían ventajas. Sabían que el enemigo venía, sabían dónde encontrarlos, y tenían comandantes dispuestos a tomar riesgos calculados. El almirante Frank Jack Fletcher, al mando general a bordo del Yorktown, tomó la decisión que gobernaría las tácticas estadounidenses para la próxima batalla. En lugar de mantener sus portaaviones juntos para protección mutua, los operaría por separado, reduciendo el riesgo de que los 3 fueran atrapados juntos. Era una apuesta, pero toda la operación era una apuesta a gran escala. Al amanecer del 4 de junio de 1942, el escenario estaba listo para una de las batallas más decisivas de la historia naval. Los japoneses llegaron con una confianza suprema, esperando sorprender a los estadounidenses. En cambio, se estaban adentrando en una trampa cuidadosamente preparada. La armada de los IE-UU, golpeada pero no rota en Pearl Harbor, estaba a punto de demostrar que la determinación y el ingenio estadounidenses podían superar incluso las probabilidades más desalentadoras. A las 04:30 horas del 4 de junio, la oscuridad previa al amanecer sobre Midway
fue rota por el rugido de los motores de los aviones. El teniente comandante Yoichi Tomonaga lideró 108 aviones japoneses de los 4 portaaviones hacia su objetivo. La fuerza de ataque incluía 36 bombarderos torpederos que transportaban bombas convencionales para ataques terrestres, 36 bombarderos en picada y 36 cazas Zero para escolta. Mientras se formaban en la oscuridad, ninguno de los aviadores japoneses sospechaba que los portaaviones estadounidenses acechaban cerca, esperando. En Midway, los operadores de radar detectaron el ataque entrante a las 0:52. Muchos aviones con rumbo 320 grados, distancia 93 millas, informó el operador, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. Las sirenas de ataque aéreo ulularon por todo el pequeño atolón. Los infantes de marina corrieron a sus puestos de combate mientras los pilotos corrían hacia sus aviones. Cada avión operable en Midway tenía que despegar de inmediato o arriesgarse a ser destruido en tierra. El Mayor Lofton Henderson lideró el escuadrón de bombardeo de exploración de infantería de marina 241 hacia el cielo del amanecer, incluidos sus obsoletos cazas Buffalo, sabiendo que se dirigían a una masacre. El Buffalo era más lento, menos maniobrable y menos armado que el Zero, pero los infantes de marina de Henderson tenían una determinación absoluta para proteger su base a toda costa. ¡Cazas enemigos! ¡A las 12 en punto, alto! La radio crepitó con advertencias mientras los Marines se enfrentaban de frente a la fuerza de ataque entrante. Los Zeros se abalanzaron sobre los cazas americanos como halcones entre palomas. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de aviones americanos en llamas que caían en espiral hacia el océano. El avión de Henderson fue uno de los derribados mientras lideraba los bombarderos en picada de su escuadrón en su ataque. Pero el sacrificio de los Marines no fue en vano. Su ataque interrumpió la formación japonesa y obligó a los bombarderos a realizar maniobras evasivas. Más importante aún, ganó un tiempo precioso para que la fuerza de bombarderos de Midway despejara la isla y se dirigiera a la flota japonesa, cuya posición había sido reportada por los aviones de patrulla PBI de búsqueda. A las 06:30, la fuerza de Tomonaga alcanzó Midway y comenzó sus pasadas de ataque. Las bombas cayeron sobre el aeródromo, los depósitos de combustible y las posiciones defensivas. Los cañones antiaéreos de la isla abrieron fuego, llenando el cielo de nubes de humo negro. Un impacto directo en la central eléctrica inutilizó el radar de Midway. Otra bomba incendió los depósitos de combustible, enviando densas columnas de humo al cielo matutino. Pero mientras Tomonaga giraba para evaluar los daños, se dio cuenta de que el ataque había fallado en su objetivo principal. Las pistas de aterrizaje estaban craterizadas pero reparables. Muchas posiciones defensivas permanecieron intactas. Lo más crítico, habían destruido pocos aviones en tierra porque los estadounidenses los habían puesto en el aire a tiempo. Tomonaga radiografió al almirante Nagumo. Se necesita una segunda oleada de ataque. Este mensaje desencadenaría una cadena de decisiones que determinarían el resultado de la batalla. A bordo del portaaviones japonés Akagi, el almirante Nagumo se enfrentaba a un dilema. Había mantenido 93 aviones armados con armas antibuque, torpedos y bombas perforantes, por si aparecían barcos estadounidenses. ¿Debería rearmarlos con armas de ataque terrestre para un segundo ataque a Midway o mantenerlos listos para objetivos navales? A las 07:15, Nagumo tomó su fatídica decisión: rearmar los aviones con bombas para ataque terrestre. Las tripulaciones comenzaron inmediatamente el laborioso proceso de retirar los torpedos y reemplazarlos por bombas convencionales. Era un trabajo peligroso en cubiertas de hangar abarrotadas, con municiones armadas moviéndose entre combustible de aviación volátil y municiones. Sin que Nagumo lo supiera, a 200 millas al noreste, los portaaviones estadounidenses ya estaban lanzando sus ataques. El almirante Spruance, al mando del Enterprise y el Hornet, había tomado la crucial decisión de lanzar todo lo que tenía al máximo alcance. Era un riesgo calculado. Sus aviones apenas tendrían suficiente combustible para regresar, pero sorprendería a los japoneses en su momento más vulnerable. ¡Pilotos! ¡A sus aviones! La orden resonó en las cubiertas de vuelo americanas. El teniente comandante John Waldron lideró el escuadrón de torpederos 8 del Hornet, consciente de las probabilidades en contra de sus lentos y vulnerables Douglas TBD Devastators. En su sesión informativa, había sido brutalmente honesto con sus hombres.
Si nos quedamos sin gasolina, amerizaremos juntos. Si solo uno de nosotros lo logra, atacará un portaaviones. Que Dios esté con todos nosotros. Entre los pilotos de Waldron estaba el alférez George Gay, el joven tejano que pronto se convertiría en el único superviviente de su escuadrón. Mientras Gay se subía a su Devastator, revisó la posición de su artillero trasero. El radiotelegrafista Bob Huntington le dio un pulgar hacia arriba, tratando de disimular su propio miedo con bravuconería. A las 08:00 el ataque americano estaba en el aire, pero disperso. Los diferentes escuadrones se separaron en las nubes, cada grupo procediendo de forma independiente hacia la posición japonesa estimada. Esta falta de coordinación resultaría ser tanto una debilidad como, paradójicamente, una fuerza en el próximo enfrentamiento. Mientras tanto, los problemas de Nagumo se multiplicaban. A las 07:28, un avión de reconocimiento del crucero Tone finalmente informó: 10 buques de superficie enemigos con rumbo 10 grados, distancia 240 millas de Midway, curso 150 grados, velocidad 20 nudos. El piloto no había identificado los tipos de barcos, un descuido crucial que dejó a Nagumo incierto si se enfrentaba a portaaviones o simplemente a una fuerza de superficie. «Suspender operaciones de rearme», ordenó Nagumo, pero la confusión reinaba en las cubiertas de los hangares japoneses. Algunos aviones estaban completamente rearmados, otros a medio convertir, y las municiones estaban esparcidas por todas partes en la prisa por completar el cambio. La demora resultaría fatal. A las 08:20, el avión de reconocimiento del Tone envió otro informe que heló la sangre de Nagumo. Los barcos enemigos están acompañados por lo que parece ser un portaaviones. Los estadounidenses tenían portaaviones en el mar, y sus propios aviones estaban en caos, atrapados entre configuraciones. Peor aún, su primera oleada de ataque regresaba de Midway, con poco combustible y necesitando aterrizar de inmediato. Los primeros ataques americanos provinieron de aviones con base en Midway. Bombarderos en picada de la Infantería de Marina y B-17 del Ejército atacando desde gran altitud. Estos ataques descoordinados no lograron impactos, y los portaaviones japoneses evadieron fácilmente las bombas que caían. Los cazas Zero masacraron los aviones de la Infantería de Marina, pero cada ataque fallido obligó a los portaaviones japoneses a maniobrar, retrasando las operaciones de vuelo. A las 09:20, el teniente comandante John Waldron avistó la flota japonesa a través de claros en las nubes. Su escuadrón de torpederos estaba solo, habiéndose separado de los cazas y los bombarderos en picada. Waldron sabía que atacar sin cobertura de cazas era un suicidio, pero también sabía que esta podría ser su única oportunidad. «Ataque inmediatamente», ordenó Waldron, liderando sus 15 Devastators hacia los portaaviones japoneses. Los Zeros estaban esperando. Mientras los lentos bombarderos torpederos se dirigían pesadamente hacia sus objetivos a la altura de las olas, los cazas japoneses atacaron ferozmente. Uno por uno, los Devastators estallaron en llamas y se estrellaron contra el mar. El alférez Gay observó con horror cómo sus compañeros de escuadrón morían a su alrededor. El avión de Waldron fue impactado y dio vueltas de campana en el océano. Otros explotaron en el aire o se desintegraron bajo el fuego concentrado. Gay siguió adelante, su artillero Huntington disparando desesperadamente a los enjambres de Zeros hasta que fue abatido por una ráfaga de fuego de cañón. Gay soltó su torpedo contra el portaaviones Soryu, luego voló directamente sobre el barco tan bajo que pudo ver los rostros de los marineros japoneses. Momentos después, su avión fue acribillado a balazos y se estrelló en el mar. Herido pero vivo, Gay infló su chaleco salvavidas y se escondió debajo de un cojín flotante del asiento, convirtiéndose en un espectador involuntario del clímax de la batalla. El escuadrón de torpederos 8 había sido aniquilado. Los 15 Devastators fueron derribados. De 30 hombres, solo George Gay sobrevivió. Sus torpedos, plagados de problemas técnicos, o fallaron o no explotaron, pero su sacrificio no había sido en vano. El ataque había atraído la cobertura de cazas japonesa al nivel del mar, dejando las altitudes altas indefensas. Más escuadrones de torpederos estadounidenses llegaron y corrieron destinos similares. El escuadrón de torpederos 6 del Enterprise perdió 10 de 14 aviones. El escuadrón de torpederos 3 del Yorktown perdió 10 de 12.
Los obsoletos Devastators y sus torpedos defectuosos parecían validar la confianza japonesa en su superioridad, pero los repetidos ataques estaban obligando a constantes maniobras evasivas, impidiendo que Nagumo lanzara o recuperara aviones. A las 10:20, los portaaviones japoneses estaban en caos. Los aviones que regresaban del ataque a Midway daban vueltas por encima, desesperadamente bajos de combustible. Las cubiertas de vuelo estaban repletas de aviones siendo reabastecidos y rearmados. Bombas y torpedos estaban esparcidos en las cubiertas del hangar. Los procedimientos de seguridad contra incendios estaban siendo ignorados en la prisa por preparar un ataque contra los portaaviones estadounidenses. Fue en este momento de máxima vulnerabilidad cuando el comandante Wade McCluskey llegó por encima con 3 bombarderos en picada del Enterprise. McCluskey había liderado sus escuadrones en una búsqueda extenuante, volando más allá del punto donde las reservas de combustible permitían un regreso seguro. Justo cuando estaba a punto de regresar, divisó un destructor japonés que corría hacia el noreste. Adivinando correctamente que se dirigía a reunirse con la fuerza principal, McCluskey siguió su curso. A las 10:22, la perseverancia de McCluskey fue recompensada. A través de los claros en las nubes, vio los portaaviones japoneses extendidos debajo, sus cubiertas de vuelo repletas de aviones. Ningún Zero lo desafió en altitud. Todos estaban al nivel del mar, acabando con los últimos bombarderos torpederos. McCluskey dividió su fuerza, asignando escuadrones a diferentes objetivos, y dio la orden que millones de estadounidenses habían estado esperando desde Pearl Harbor: ataquen inmediatamente. El teniente Dick Best lideró su escuadrón hacia el Akagi, el buque insignia de Nagumo. Al iniciar su picado, Best mantuvo la vista en la forma creciente del portaaviones. A 2.500 pies, soltó su bomba de 1.000 libras y se retiró bruscamente. Detrás de él, su compañero de ala lo siguió en secuencia precisa. La mayoría de las bombas fallaron, los pilotos estaban exhaustos y se zambullían a través del fuego antiaéreo. Pero la bomba de Best fue perfectamente colocada. Perforó la cubierta de vuelo del Akagi y explotó en la cubierta del hangar entre aviones repostados y armados. El resultado fue catastrófico. Explosiones secundarias se propagaron por el barco mientras el combustible y la artillería detonaban en una reacción en cadena. En cuestión de minutos, el Akagi era un infierno. Simultáneamente, el Kaga fue alcanzado por al menos 4 bombas del otro escuadrón de McCluskey. Los impactos provocaron incendios incontrolables entre los aviones apiñados. Casi al mismo tiempo, los bombarderos en picada del teniente comandante Max Leslie del Yorktown lograron 3 impactos directos en el Soryu en un ataque de manual. En 6 minutos, 3 de los principales portaaviones de Japón eran restos ardiendo. Desde su escondite en el agua, el alférez Gay observó cómo explotaban los portaaviones japoneses. Los barcos que momentos antes habían parecido invencibles eran ahora piras funerarias. Pudo ver a los marineros japoneses abandonando el barco, saltando al océano cubierto de petróleo para escapar de las llamas. Los cuerpos de sus compañeros de escuadrón flotaban cerca, pero su sacrificio había hecho posible este momento. El almirante Nagumo, obligado a trasladar su insignia del Akagi en llamas a un crucero, estaba en estado de shock. 3/4 partes de su poder de ataque habían sido eliminadas en minutos. Akagi, Kaga y Soryu estaban terminados. Solo el Hiryu permanecía operativo, corriendo hacia el noroeste para escapar mientras lanzaba un contraataque. El aura de invencibilidad de la armada japonesa, construida a través de 6 meses de victorias, había sido destrozada. Pero la batalla no había terminado. El contraataque del Hiryu encontró al Yorktown a primera hora de esa tarde. A pesar de una decidida defensa de cazas y fuego antiaéreo, los bombarderos en picada japoneses lograron 3 impactos que dejaron al portaaviones estadounidense ardiendo y escorado. Los equipos de control de daños lucharon desesperadamente para salvar el barco, y sus esfuerzos parecían exitosos hasta que un segundo ataque de bombarderos torpederos lanzó 2 torpedos más al casco del Yorktown. El almirante Fletcher se trasladó a un crucero, pasando el mando táctico a Spruance. La tripulación del Yorktown abandonó el barco, pero el resistente portaaviones se negó a hundirse. Permanecería a flote hasta el 7 de junio, cuando el submarino japonés I-168 la encontró y le propinó los últimos impactos de torpedo que la enviaron al fondo. La pérdida del Yorktown fue dolorosa, pero para entonces el Hiryu ya se había unido a sus hermanas en la destrucción.
A última hora del 4 de junio, los bombarderos en picada del Enterprise encontraron al último portaaviones japonés y lo dejaron ardiendo de proa a popa. 4 portaaviones japoneses, el núcleo de la fuerza que había atacado Pearl Harbor, yacían ahora en el fondo del Pacífico. Al caer la oscuridad del 4 de junio, los pilotos estadounidenses regresaron a sus portaaviones con apenas vapores en sus tanques. Muchos aviones, dañados en combate o sin combustible, amerizaron en los mares oscurecidos. Los destructores corrieron para rescatar a los pilotos del agua. El coste humano había sido alto, pero la victoria estratégica fue completa. El almirante Spruance, cauto y calculador, resistió la tentación de perseguir a los japoneses en retirada. Sabía que los acorazados de Yamamoto estaban en algún lugar en la oscuridad, y sus pilotos estaban exhaustos. Era mejor preservar su victoria que arriesgar sus portaaviones en un combate nocturno donde los cañones de los acorazados podrían ser decisivos. Fue una decisión controvertida, pero resultó ser correcta. Al amanecer del 5 de junio, los aviones de búsqueda estadounidenses encontraron solo cascos ardiendo y supervivientes dispersos donde había estado la flota japonesa. Los pocos aviones japoneses restantes, lanzados desde cruceros y los portaaviones dañados antes de que se hundieran, realizaron ataques desesperados pero no lograron nada. Durante los 2 días siguientes, las fuerzas estadounidenses continuaron los ataques contra los japoneses en retirada, hundiendo el crucero pesado Mikuma y dañando otras embarcaciones. Las estadísticas eran asombrosas. Japón había perdido 4 portaaviones de flota, un crucero pesado, 248 aviones y 3.007 hombres, incluyendo muchos de sus pilotos más experimentados. Los estadounidenses habían perdido un portaaviones, un destructor, 147 aviones y 302 hombres. Pero los números solo contaban una parte de la historia. La capacidad ofensiva de Japón en el Pacífico había quedado permanentemente paralizada. La iniciativa había pasado a los estadounidenses. Después, ambas partes buscaron entender lo sucedido. Para los estadounidenses, la victoria validó su fe en la inteligencia y en la asunción de riesgos calculados. La decisión de Nimitz de confiar en sus descifradores de códigos, las cuidadosas decisiones tácticas de Spruance y el increíble coraje de los pilotos se habían combinado para lograr lo que parecía imposible. Para los japoneses, Midway fue un giro sorprendente que expuso fallas fundamentales en su planificación y doctrina. La suposición de superioridad, el complejo plan operativo que dispersó sus fuerzas, el fracaso en explorar adecuadamente en busca de portaaviones estadounidenses y los cruciales minutos de vulnerabilidad durante el proceso de rearme, todo contribuyó al desastre. Pero quizás el factor más importante fue el sacrificio de las tripulaciones de los bombarderos torpederos estadounidenses. Sus ataques aparentemente inútiles habían creado las condiciones para la victoria al interrumpir las operaciones japonesas y hacer descender la cobertura de cazas. Hombres como John Waldron y su escuadrón sabían que volaban hacia una muerte casi segura, pero aún así llevaron a cabo sus ataques. Cuando la noticia de la victoria se extendió, Estados Unidos estalló en celebraciones. Después de 6 meses de derrota y retirada, Estados Unidos había logrado su primera gran victoria contra Japón. El camino a Tokio sería largo y sangriento, pero Midway demostró que se podía recorrer. La armada japonesa, que había parecido invencible desde Pearl Harbor, había sido decisivamente derrotada por una fuerza estadounidense más pequeña. En Japón, el gobierno ocultó la magnitud de la derrota al público. Los marineros que regresaban fueron aislados para evitar que la noticia se extendiera. La historia oficial proclamaba una gran victoria, pero la Armada conocía la verdad. La fase ofensiva de la guerra de Japón había terminado. A partir de entonces, estarían a la defensiva, tratando de mantener lo que habían conquistado contra una contraofensiva estadounidense cada vez más poderosa. La batalla de Midway se convirtió en un punto de inflexión no solo en la Guerra del Pacífico, sino en la historia mundial. Demostró que la inteligencia, utilizada correctamente, podía superar la desventaja numérica. Mostró que el coraje y el sacrificio, incluso en el aparente fracaso, podían crear oportunidades para la victoria. Lo más importante, demostró que Estados Unidos tenía la voluntad y la capacidad para derrotar incluso al enemigo más formidable. El almirante Nimitz, en su informe post-acción, dio crédito a quien correspondía, a los descifradores de códigos que habían descubierto el plan japonés,
a los comandantes que habían tomado decisiones cruciales bajo presión y sobre todo a los pilotos que habían llevado a cabo sus ataques contra probabilidades abrumadoras. Pero también reconoció el papel del azar en la guerra. Si los bombarderos en picada estadounidenses hubieran llegado 5 minutos más tarde, después de que los japoneses hubieran lanzado sus ataques, el resultado podría haber sido muy diferente. La armada japonesa nunca se recuperaría de Midway. Los 4 portaaviones perdidos representaron años de construcción y décadas de entrenamiento de pilotos que no podían ser reemplazados. Aunque Japón encargaría nuevos portaaviones, nunca más lograría la combinación de barcos, aviones y tripulaciones aéreas experimentadas que habían hecho posibles sus primeras victorias. Para los jóvenes pilotos estadounidenses que sobrevivieron, Midway fue un momento decisivo. Hombres como Dick Best, que había lanzado la bomba que condenó a la Akagi, seguirían volando durante toda la guerra, pero nada igualaría la intensidad de esos pocos minutos sobre la flota japonesa. Otros, como el alférez Gay, llevarían el recuerdo de sus compañeros caídos por el resto de sus vidas. La batalla también marcó una revolución en la guerra naval. Por primera vez, un gran enfrentamiento naval se había librado enteramente por aeronaves, sin que las flotas opuestas llegaran a verse. La era del acorazado estaba terminando. El portaaviones era ahora el arma dominante de la guerra naval. En el contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial, Midway fue el Stalingrado de América, el punto en el que un avance aparentemente imparable no solo se detuvo, sino que se revirtió. Combinado con el desgaste agotador de Guadalcanal que seguiría, marcó el comienzo de la larga retirada de Japón a través del Pacífico. El poderío industrial de América, plenamente movilizado para la guerra, produciría barcos y aviones en cantidades que Japón nunca podría igualar. Los veteranos de Midway seguirían luchando en las Salomón, las Filipinas y, finalmente, a las puertas del propio Japón. Habían aprendido que los japoneses podían ser derrotados, que el entrenamiento y el equipo estadounidenses, empleados correctamente, eran más que suficientes para superar la habilidad y la determinación enemigas. Para Japón, Midway expuso la falla fatal en su planificación estratégica. Habían iniciado una guerra contra un enemigo con 10 veces su capacidad industrial, creyendo que la superioridad espiritual podría superar la desventaja material. Los estadounidenses habían demostrado en Midway que poseían tanto la fuerza material como la voluntad para usarla. Los descifradores de códigos que hicieron posible la victoria recibieron poco reconocimiento público durante la guerra. Su trabajo permaneció clasificado durante décadas, pero oficiales como Rochefort y su equipo habían ganado, posiblemente, la victoria de inteligencia más importante de la historia estadounidense. Al resolver el rompecabezas de AF y predecir los movimientos japoneses, le habían dado a Nimitz la información necesaria para posicionar perfectamente sus fuerzas. El teniente comandante Rochefort, a pesar de su papel crucial, sería reasignado poco después de Midway, debido a conflictos burocráticos con Washington. El éxito de su equipo había demostrado que la inteligencia podía ganar batallas, pero las rivalidades interservicio le impedirían recibir el reconocimiento adecuado hasta décadas después. En 1986 se le otorgó póstumamente la Medalla por Servicio Distinguido de la Armada. Con el paso de los años, Midway adquirió un estatus casi mítico en la historia militar estadounidense. Se convirtió en el ejemplo del libro de cómo la inteligencia, el coraje y la excelencia táctica podían combinarse para lograr la victoria contra fuerzas superiores. Las academias militares de todo el mundo estudiaron la batalla, buscando comprender cómo los estadounidenses habían logrado una inversión tan completa de la fortuna. La dimensión humana de Midway nunca debe olvidarse. Detrás de los movimientos estratégicos y las decisiones tácticas hubo actos individuales de heroísmo que determinaron el resultado. Los pilotos de la infantería de marina que volaron cazas obsoletos contra los Zeros. Las tripulaciones de bombarderos torpederos que llevaron a cabo sus ataques sin cobertura de cazas. Los pilotos de bombarderos en picada que buscaron más allá del punto de retorno seguro. Los equipos de control de daños que salvaron barcos. Todos contribuyeron a la victoria. La batalla de Midway demostró que las democracias podían luchar y ganar contra enemigos totalitarios. Los portaaviones estadounidenses estaban tripulados por marineros ciudadanos, muchos de los cuales habían sido civiles apenas unos meses antes. Se enfrentaban a un enemigo con años de experiencia en combate y una tradición de victoria. Sin embargo, cuando llegó el momento, estos estadounidenses actuaron con una habilidad y un coraje
que igualaron cualquier cosa en la historia de su nación. La lección de Midway resuena más allá de su momento histórico. Nos recuerda que la aparente debilidad puede convertirse en fortaleza mediante la inteligencia y la determinación, que el sacrificio, incluso en el fracaso, puede crear oportunidades para otros, que la superioridad tecnológica no significa nada sin la voluntad de usarla eficazmente, y que las naciones libres, cuando se ven amenazadas, pueden reunir el coraje para defenderse contra cualquier adversidad. Al ponerse el sol el 4 de junio de 1942, el rumbo de la Guerra del Pacífico había cambiado decisivamente. Los japoneses lucharían con la determinación característica durante 3 años más, pero el resultado ya no estaba en duda. En Midway, una fuerza estadounidense más pequeña había destruido el corazón del poder naval japonés y tomado la iniciativa. La predicción de preguerra del almirante Yamamoto había resultado profética. Había advertido que podría desatarse durante 6 meses o un año, pero después de eso no tenía confianza. Midway ocurrió exactamente 6 meses después de Pearl Harbor. El arquitecto de las primeras victorias de Japón había comprendido que una vez que Estados Unidos se recuperara y movilizara su fuerza, la derrota de Japón era inevitable. En Midway, esa inevitabilidad se hizo realidad, escrita en los cascos ardientes de 4 portaaviones y el sacrificio de hombres valientes que lucharon y murieron por sus naciones en el vasto cielo del Pacífico. El impacto de Midway se extendió mucho más allá de la victoria táctica inmediata. Demostró que Estados Unidos podía recopilar inteligencia, planificar operaciones y ejecutar complejas batallas navales con precisión. La coordinación entre descifradores de códigos, planificadores y fuerzas de combate había creado un nuevo modelo para la guerra moderna. Las futuras operaciones se basarían en estas lecciones, combinando la recopilación de inteligencia con la ejecución táctica. Para los marineros y aviadores individuales que lucharon en Midway, la batalla representó un triunfo personal sobre el miedo y la adversidad. Jóvenes que nunca habían visto combate realizaron actos de extraordinaria valentía. Los mecánicos trabajaron hasta el agotamiento para mantener los aviones volando. Los equipos de control de daños salvaron barcos que deberían haberse hundido. Los operadores de radio mantuvieron las comunicaciones bajo fuego. La contribución de cada persona, por pequeña que fuera, había ayudado a lograr la victoria. Los pilotos y marineros japoneses que lucharon en Midway también mostraron un valor y una habilidad notables. A pesar del desastre que sufrieron sus portaaviones, lucharon con determinación hasta el final. Muchos eligieron la muerte antes que la rendición, hundiéndose con sus barcos o estrellando sus aviones dañados en el mar en lugar de ser capturados. Su sacrificio, aunque en una causa perdida, reflejó la tradición guerrera que los había convertido en oponentes tan formidables. Tras Midway, ambas armadas aplicarían las lecciones aprendidas. Los estadounidenses refinarían sus tácticas de portaaviones, mejorarían sus aviones y desarrollarían mejores torpedos. Los japoneses lucharían por reconstruir sus fuerzas de portaaviones y entrenar nuevos pilotos para reemplazar a los perdidos, pero el cambio fundamental en el impulso no podría revertirse. La producción industrial de Estados Unidos pronto inundaría el Pacífico con nuevos barcos y aviones, mientras que los recursos de Japón disminuían. La batalla de Midway se erige como uno de los enfrentamientos navales más decisivos de la historia. En el lapso de unos pocos minutos, el 4 de junio de 1942, el curso de la Guerra del Pacífico cambió para siempre. Los bombarderos en picada estadounidenses, llegando en el momento perfecto, atacaron los portaaviones japoneses en su punto más vulnerable. La destrucción resultante puso fin a las capacidades ofensivas de Japón y dio inicio al largo avance estadounidense a través del Pacífico. Hoy, el atolón de Midway es un refugio de vida silvestre, con sus pistas de aterrizaje abandonadas y sus instalaciones en ruinas. Pero las aguas que lo rodean siguen siendo tierra sagrada, donde hombres valientes de ambas naciones lucharon y murieron en una batalla que moldeó el mundo moderno. Su sacrificio nos recuerda que la libertad requiere vigilancia, que la inteligencia y la preparación pueden superar obstáculos aparentemente insuperables, y que la gente común puede lograr cosas extraordinarias cuando la supervivencia de su nación está en juego. El legado de Midway perdura en el énfasis de la Marina de los Estados Unidos en la inteligencia, la aviación de portaaviones y las tácticas flexibles. Demostró que la guerra naval había entrado en una nueva era.
donde la información era tan importante como la potencia de fuego, donde los aviones podían hundir los barcos más poderosos, y donde la victoria era para aquellos que podían adaptarse más rápido a las circunstancias cambiantes. Estas lecciones continúan guiando la estrategia naval en el siglo XXI. Al recordar Midway, honramos no solo la victoria, sino a los hombres que la lograron. Desde el almirante Nimitz tomando decisiones estratégicas en Pearl Harbor, hasta el alférez Gay flotando en el océano viendo el fruto del sacrificio de su escuadrón, cada participante desempeñó un papel vital. Sus esfuerzos combinados transformaron una posible derrota en una victoria decisiva, cambiando el curso de la historia y demostrando que los pueblos libres, unidos en propósito, pueden superar cualquier desafío. La batalla de Midway fue más que una victoria militar. Fue un triunfo de la inteligencia sobre la ignorancia, de la preparación sobre la complacencia y del coraje sobre el miedo. Demostró que Estados Unidos tenía la voluntad y la capacidad para librar una guerra global y ganar. Lo más importante, probó que los valores de la democracia y la libertad, defendidos por hombres y mujeres valientes, podían prevalecer contra la tiranía y la agresión. Esa lección, aprendida en las aguas de un pequeño atolón del Pacífico, sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en aquella fatídica mañana de junio de 1942.